y bienvenidos a un nuevo programa de Encuentro con la Historia, la Antropología y la Arqueología del Instituto de Investigaciones de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala y de USAC. El 21 de mayo de 1999, el New York Times publicó la noticia de la presentación de un documento perteneciente al Ejército de Guatemala. Este documento, conocido como el Diario Militar o Dossier de la Muerte, contiene el registro de las actividades realizadas por una unidad militar en la que describen el secuestro, tortura y ejecución de hombres y mujeres entre 1983 y 1985. En la película de hoy veremos imágenes de la inauguración de paneles dedicados a la memoria histórica en homenaje a las víctimas que aparecen en el Diario Militar. Esta actividad se llevó a cabo en la Escuela de Historia en noviembre de 2019, a 20 años de la presentación del documento. El Diario Militar me llegó a través de una periodista de Guatemala que en ese entonces trabajaba con CNN Español. Entonces, alguna gente decidió comunicarse conmigo. Puedes analizar este documento. Este documento es primera vez que podemos tener muy claro la política de secuestrar, torturar y asesinar. Sí, es un documento sobre casos individuales, personas, víctimas, pero la importancia, aparte de la trascendencia del documento a los familiares de estas víctimas, la importancia para la sociedad de Guatemala es qué dice de su gobierno en 1983-45 y cómo instrumentó su gobierno una política, una estrategia de cazar personas, de detenerles clandestinamente, de torturarles y de desaparecerles. Eso es la importancia del Diario Militar.
nombre es Manuel Antonio Farfán. Hoy, 4 de noviembre de 2019, estamos conmemorando fechas importantes en nuestra historia, de nuestros familiares, con este lugar donde vemos fotografías simbólicas de la lucha que ha vivido nuestra Guatemala, especialmente de estudiantes universitarios, como es el caso de mi tío Rubén Amílcar Farfán, que fue detenido desaparecido el 15 de mayo de 1984. Este espacio significa mucho para nosotros como familiares, porque mantenemos viva la imagen, el trabajo de lucha que ellos han mantenido. Insto a toda la población a que no perdamos esta historia, a que podamos conocerla, los jóvenes universitarios que pisan esas aulas, que se den cuenta de que hay historia dentro de ellas, que hemos perdido a 45,000 personas detenidas desaparecidas durante el conflicto armado interno, y nosotros como familiares vamos a continuar en la búsqueda de sus cuerpos. Sabemos muy bien que podrían estar en cementerios clandestinos. Exigimos al Ejército de Guatemala que nos informen, que nos digan en dónde están. Invito a la población a que participemos en estos espacios. Buenas tardes. Queremos presentarles la exposición para derrotar al olvido de la maestra Grijalva y del doctor Varías. A continuación la maestra Grijalva va a decir unas palabras. Buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros. Nosotros, Edgar Varías y yo, Gabriela Grijalva, hicimos esta exposición denominada Para derrotar el olvido. Y estas palabras que yo voy a dar tal vez pueden ser más emotivas que académicas, pero también en las emociones reside la memoria histórica, ¿verdad? Entonces el objetivo de nosotros para hacer esta exposición es fomentar la historia colectiva y tomar espacios que cada vez se han visto más reducidos en la USAC. Por ejemplo, han visto que han cambiado el nombre de las plazas, van a poner el pollo granjero por aquí, por allá. Queríamos tomar los espacios de la escuela para hacer lo que nos interesa, que es recuperar la memoria histórica y decir qué fue lo que pasó, qué fue lo que vivimos y qué es lo que está pasando. Las fotografías que utilizamos para hacer estos 5 paneles que tienen aquí, que podemos hacer el recorrido después, fueron parte o son parte del archivo fotográfico de Óscar Varías. Óscar Varías, este archivo lo tuvo desde 1978 a 1983. Muchas de las fotografías son tomadas por Óscar y otras son por otras personas. Cabe mencionar que Óscar fue desaparecido en 1983 o finales de año y asesinado por el Estado de Guatemala a principios de 1984. Óscar Varías es hermano de Edgar Varías. Esto que estamos haciendo es un homenaje no solamente a Óscar Varías, sino a todas las víctimas del diario militar y de la represión aquí del Estado guatemalteco. A todos, por más de alguna manera, nos ha tocado esto, ya bien sea por el exilio, por la desaparición o por el asesinato de algunos de nuestros parientes, pero a nosotros nos toca eso, retomar y decir qué fue lo que pasó. La exposición cuenta con 5 paneles que utilizamos aquí, que quiero decirles que también las podemos utilizar para otras cosas. Se pueden quitar las fotografías y hacer exposiciones de lo que queramos, siempre relacionados con la memoria histórica, que sería lo mejor. Las placas conmemorativas que tenemos aquí, una tiene un poema de Roberto Obregón que eligió Edgar para su hermano, y la segunda es una placa en conmemoración a Óscar Varías, responsable del periódico Claridad, del PGT-PC, y a las víctimas que aparecen en el diario militar, que son 183 víctimas. De mi parte yo trabajé esta exposición junto a Edgar para hacer una conmemoración a todos ellos y se la dedico a Mario Payeras. Y Mario, yo siento que faltó vida para todo lo que pudiste dar.
pues también nos unía eso, ¿no? O sea, pues, buscar justicia por nuestros familiares, pero sobre todo, pues conocer la verdad. Pues yo llevo varios años junto con aquellos reconstruyendo la verdad de lo que pasó, buscando pistas, pues que yo no inicié. En este caso fue mi mamá la que inició en el 84 buscando a mi papá y a mi tío, junto con mis abuelos, ¿no? Han sido generaciones que nos han dejado. En el caso de mis abuelos, mi abuela se murió hace 2 años preguntando por su hijo grande, que nunca olvidaba. Entonces es algo que nos marca a todos los guatemaltecos, un tiempo duro, un tiempo que no hay que olvidar, pero sobre todo creo que hay que resaltar la parte humana de las personas que nos fueron arrebatadas. Yo siempre he dicho que la memoria se construye desde el humano, desde el día a día, desde volver humanos a nuestros familiares, no esa idea del superguerrillero que fue desaparecido o el superestudiante militante que fue desaparecido. Eran humanos, humanos que querían, que se equivocaban, que fumaban, echaban sus tragos, bromeaban, hacían lo que hacían todos a los 20 años, edad en la que asumieron una gran responsabilidad que fue enfrentarse a una dictadura militar, gente formada para hacer la guerra. Ellos asumieron algo que no cualquiera asume, que es a tomar las armas e ir a derrocar a ese gran tirano. Qué bueno que la escuela esté abriendo estos espacios, porque siento que les falta. Las paredes de todos los edificios de la universidad deberían estar llenos de placas. ¿Cuántos guatemaltecos, cuántos estudiantes, cuántas guatemaltecas, profesoras, o sea, autoridades administrativas de la Universidad de San Carlos fueron detenidas y aún nos hacen falta? Pues, siento que nos faltaría mucho tiempo para seguir hablando del tema del héroe militar, pero pues sepan de que los familiares seguimos buscándolos, no nos vamos a cansar de decir quiénes fueron, y pues aquí no olvidamos, no perdonamos y mucho menos nos reconciliamos, y creemos que todos somos hijos de una misma historia, y por lo que todos debemos de construirla con nuestras acciones. Gracias. Mi nombre es Salomón Estrada. También tengo desaparecidos a 2 hermanos, uno en 1984 y aparece en el diario militar, y el otro en 1990 era estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas, era César Augusto Estrada Mejía. Y para nosotros como familiares pues nos llena de mucha alegría, porque no están físicamente, pero el estar con ustedes, la presencia de ustedes, nos levanta el ánimo para no olvidarlos. Mucha gente dice ya no hablen de esto, olvídense de esto, pero solo los 45,000, si no es que llegamos a más de 70,000 desaparecidos, 5,000 niños que nos hacen falta, y lo que queremos no es crear odio ni venganza dentro de la sociedad, lo que como guatemaltecos queremos una sociedad que tiene oportunidades, y ustedes lo están demostrando como profesionales. Aquí salen nuestros hijos como profesionales, queremos que ellos tengan esa mente abierta, que otra Guatemala es posible, y no hay que tenerle miedo a participar como esta dirigencia que fue detenida y desaparecida, y que por alzar la voz por una Guatemala diferente fueron reprimidos, fueron desaparecidos. Así lo hacían los compañeros universitarios. Así, aquí estuvo Antonio Ciani García, hay una placa. Él fue desaparecido en el tiempo de Lucas García. Yo le decía a un compañero, los estudiantes salían y decían, Ciani lo tiene Lucas, lo quiere asesinar. No había miedo. Hoy todo lo que pasa dentro de la ciudad existe un miedo. Son 183 que están en el diario militar, hay niños desaparecidos, son 28 mujeres que fueron detenidas, desaparecidas, eran universitarias, eran madres de familia, tenían hijos, y los hijos siguen clamando dónde están los restos de nuestros seres queridos. A continuación vamos a hacer una pequeña presentación de Ronnie Hernández acompañada de Coqui Valdés en memoria de las víctimas del diario militar. Y bueno, hicimos una canción que es un poema de Roberto Monzón. Él fue alumno también de esa escuela. En los años 90 musicalizamos este poema. Dame más tiempo, vida. Dame más tiempo, vida, para conocerte hoy. Dame un poco más de sangre que la que llevo en la carne.
alcanza a ver, más ojos y manos, vida. No puedo con este cuerpo recorrer el mundo entero, si cada vez es más grande a medida que mi tiempo gasto. Dame más cuerpo, te exijo, más palabras para hablarte, que con solo las querer me quedo corto y suspenso a la orilla de un abismo. ¿Cómo entonces voy a amarte? Sigo tampoco lo vivo, si más bien trato de hallar otros presentes de sangre, otros cuerpos que me agranden para poder agotarte. Dame más ojos y manos, vida, dame más mundo entre la sangre, dame más ojos y manos, vida, dame más mundo entre la carne. Vamos a hacer ahora un poema de Otto René Castillo, musicalizado por otro miembro de la escuela, Fernando López. Solo queremos ser humanos. Aquí no lloro nadie, aquí solo queremos ser humanos. Dale paisaje al cielo, sonatas a los ojos, corazón al malvado, esqueleto al viento, coagulosa de hemofílico y una patada patronal y un recuerdo que nos llora el pecho cuando se ha estado debajo de las sábanas viudas, cuando se ha visto transitar el hambre en sentido contrario, cuando se ha temblado en el vientre de la madre sin conocer aún el aire, la luz, el grito de la muerte. Cuando esto nos sucede, no lloran los ojos, sino la sangre humillada y lastimada. Aquí no lloró nadie, aquí solo queremos ser humanos, recordar en la patria al desterrado para verlo revolcarse en la nostalgia, cargar un pan en una calle de hambrientos para que se lancen a mordernos hasta el alma, darle cara de gallina a la miseria para que pueda devorarlo el hambre, darle sabor de trigo a la saliva sola y espíritu de leche a la tormenta. Cuando se han nacido en
entre pañales rotos y cuando se ha nacido sin pañales, cuando nos han limpiado pulcramente el aparato digestivo, cuando se nos dice comed, comed vuestra miseria, desgraciados. Cuando este acontece, no es llanto el que destinan las pupilas, es una simple costumbre de exprimir los puños con los ojos y decir: aquí no lloró nadie, aquí solo queremos ser humanos, comer, reír, enamorarse, vivir, vivir la vida, no morirla. Aquí no lloró nadie, aquí solo queremos ser humanos, comer, reír, enamorarse, vivir, vivir la vida, no morirla. Aquí no lloró nadie, aquí solo queremos ser humanos, comer, reír, enamorarse, vivir, vivir la vida, no morirla. Aquí no lloró nadie, aquí solo queremos ser humanos. Vamos a terminar con una canción escrita en 1978, la compuso Rufino Cabrera, compositor guatemalteco, amigo nuestro, hermano de Héctor Cabrera, de Dominique, de una familia de músicos. Él hizo esta canción dedicada a Oliverio Castañeda de León, que se llama Alas de Libertad. Ayer nos ametrallaron el amor y todavía empuñamos claveles para la muerte, soñamos con una patria sin rencor, catean para violar una canción. Y a mí que me gusta el canto, que se enraiza en el monte, lo esconde con las paredes de cartón. Ayer quisieron aplastar mi vida, me recorre de la tonta, más veces que proyectil mi ala de libertad. Ayer la memoria cayó al huir, los viejos corren muy poco, vivimos en el pasado, la prehistoria la acaba el porvenir. Ayer nos mataron niños por parir, ayer tú naciste 5, ayer continúa ahora, nos toca ganar la historia o morir. Ayer quisieron aplastar dignidad, de recorrer de la cosa, más veces en el proyectil y nada de libertad. Ayer nos ametrallaron el ahorro y todavía empuñamos claveles para la muerte, soñamos con una patria sin rencor, catean para violar una canción. Y el pueblo que aprecia el canto, que se enraiza en el monte, lo escondemos en las paredes de cartón. Ayer quisieron aplastar dignidad, de recorrer de las lágrimas nos da, más fuerza en el proyectil y alas de libertad. Bueno, a continuación, la doctora Artemis Torres, directora de la escuela, va a presentar la exposición y abrirla.
Buenas tardes, compañeros y compañeras, invitados especiales que esta tarde tenemos la honra de tenerlos en nuestros pasillos de la Escuela de Historia. Estos paneles que ustedes ven acá en los muros ahora de la Escuela de Historia, que además de presentar con imágenes y contextos un discurso que nos evoca a reconstruir esa memoria histórica y esa verdad histórica hoy en día, pues es parte también de lo que la Escuela de Historia ha hecho a través de sus 44 años. Reconstruir y recobrar esto que ha sucedido en el país, que ha dejado muy dañada, pero muy dañada a nuestra población, a nuestra sociedad, pero fundamentalmente al pueblo de Guatemala. A continuación, la doctora Artemis Torres, el doctor Varías y la licenciada Grijalva van a pasar a cortar la cinta para inaugurar la exposición. Mi hermano Carlos Guillermo fue detenido desaparecido en 1984. Mi primo fue detenido desaparecido en 1984. Mi papá, José Luis de León Díaz, Luis de León, fue detenido desaparecido el 15 de mayo de 1984. Mi hermano Rubén Amílcar Farfán fue detenido desaparecido en 1984. Mi hermano Manuel Ismael Salanec Chihuil fue detenido desaparecido el 14 de febrero de 1984. Mi madre fue detenida desaparecida en 1984. Mi padre fue detenido desaparecido en 1983. Mi hermano fue detenido y desaparecido en el año 1984. 27 años después, la verdad se asoma desde la fosa común del destacamento militar de Comalapa, rehusando a seguir desaparecida. Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando al sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Escribo tu nombre en la arena blanca con fondo azul. Cuando miro al cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo una alta loma, miro el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña, que tú te vayas, que tú te vayas. Del Instituto de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Arqueológicas de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala estará a cargo de la entrevista de hoy con nuestros invitados. Bienvenidas amigas y amigos a una nueva emisión de nuestro programa Encuentro con la Historia, la Antropología y la Arqueología. En esta ocasión vamos a trabajar el tema de
la presentación del diario militar que ocurrió el 20 de mayo de 1999. Esta película que hemos visto se refiere a la inauguración de unos paneles que se presentaron en la Escuela de Historia, bueno, que están colocados en la Escuela de Historia, y son un homenaje a las víctimas del diario militar. Se inauguraron en noviembre del 2019 y la idea es ir modificando las exposiciones con temas alusivos siempre a la memoria histórica. Es decir, el tema de los paneles para derrotar el olvido es precisamente traer siempre y principalmente a los estudiantes universitarios y a los profesores universitarios la presencia de esa memoria que lucha contra el olvido que ha sido tratado de imponer por la cultura hegemónica y por los grupos hegemónicos del país. Los paneles, lamentablemente con la pandemia, pues las aulas quedaron vacías y no han podido seguir la trayectoria que se había planificado, pero son unos paneles que en cuanto se retomen las actividades presenciales irán presentando distintas imágenes y textos acerca de esa recuperación tan necesaria de la memoria histórica. Pero para hablarnos de ese tema del diario militar, de su presentación, de la importancia que tiene, tenemos a dos invitados. Tenemos en primer lugar al analista Fernando Girón, quien es ahora consultor independiente, pero durante 12 años trabajó en análisis político en la Fundación Mirnamac. Y por el lado de los familiares de las víctimas que aparecen en el diario militar, tenemos a Macrina Gudiel. Así es que bienvenido Fernando, bienvenida Macrina. Fernando, ¿cómo estás? Muchas gracias, Edgar, muy amable, y te agradezco el tiempo y la oportunidad de platicar sobre este tema tan importante. Bienvenida Macrina. Muy buenos días tengan cada uno de ustedes y muchas gracias igualmente por este espacio que nos dan. Comencemos entonces con Fernando para que nos haga una contextualización de ese tiempo, de ese incremento drástico de las desapariciones forzadas y que luego fueron muy claramente evidenciadas con el aparecimiento del diario militar. Pero ¿qué nos llevó a esa situación, Fernando? ¿Cómo llegamos a ese incremento de esas desapariciones forzadas que después fueron, como digo, evidenciadas con el aparecimiento del diario militar? Fernando, por favor. Gracias, Edgar. Bueno, la desaparición forzada y la ejecución extrajudicial fueron instrumentos que usó el Estado de Guatemala, centrado en el ejército de Guatemala, en la lucha contra el insurgente. Son instrumentos derivados de la doctrina de seguridad nacional y que eran auxiliares de la producción de inteligencia. Ambas cosas están profundamente relacionadas. La desaparición forzada y la ejecución extrajudicial se empezó a usar en Guatemala de manera sistemática desde los años 60, después del incremento del primer flujo de la guerra popular en Oriente y en la ciudad de Guatemala. La desaparición forzada es una forma primero de captar información, segundo de crear terror, y cuarto, de desarticular estructuras políticas que adversaban al Estado y a la dictadura militar. Ese es el contexto general del asunto. Ahora, en 1983,
hubo un reflujo fuerte de las desapariciones forzadas en la ciudad de Guatemala, porque si ustedes se recuerdan, entre 1981 y 1983, la ofensiva militar pasó fundamental, no únicamente, pero sí fundamentalmente al área rural, con la aplicación de la política de tierra arrasada, que llegó hasta los actos de genocidio que ya todos conocemos entre 1981 y el 83. En 1983, la dictadura militar, en ese tiempo dirigida por el gobierno de Humberto Mejía Víctores, retomó la ofensiva urbana. Y en la ofensiva urbana empezaron a investigar y a darle seguimiento a estructuras políticas que fueran adversarias del régimen, por supuesto. Una de ellas fue el Partido Guatemalteco del Trabajo, Partido PC, que había nacido de una escisión del PGT y de la comisión militar del PGT, de la conocida como COMIL, a finales de los años 70. A partir de esa estructura empezaron a darle seguimiento al PGT de PC, y hay un caso en el diario militar que es fundamental, el de Quinteros, que es el que abre la puerta para la información que necesitaban de casos de seguridad de personas, de relaciones y rutas para las desapariciones forzadas. Y empezaron a hacer la desaparición forzada de toda esa estructura entre 1983 y 1984. La desaparición forzada es uno de los crímenes de lesa humanidad más terribles, es decir, porque implica la desaparición de un ser humano, su vejación, tortura y ejecución extrajudicial en absoluto secreto y al margen de la legalidad, y crea un problema de inmensas dimensiones, tanto familiar, afectiva, económica y política en el entorno del desaparecido. Ese seguimiento se hizo muy fuerte de 1983 a 1985 y tuvo varias consecuencias. La primera, la que ya dije, la casi desaparición del PGT-PC, y también fueron afectados otras estructuras políticas clandestinas que estaban en la ciudad de Guatemala, que pertenecían a otras organizaciones político-militares, por ejemplo, al Ejército Guerrillero de los Pobres, a las Fuerzas Armadas Rebeldes, por mencionar dos. Ese fue el contexto en el que apareció, en el que se ejecutaron los hechos que salen consignados en el diario militar. También voy a aprovechar los últimos minutitos para decirles que el diario militar es un diario de una sección de inteligencia, y es una sección informativa, es decir, no recoge análisis, sino que recoge el resultado de las acciones que ya se hicieron, o acciones que por supuesto sí son frutos del seguimiento, del recogimiento de información y de su análisis. Pero a su vez servía para seguir obteniendo más información. Y esa información la obtenían por medio de los capturados, haciéndolos víctimas de vejámenes y de torturas y finalmente de su desaparición. Quedaron algunos sobrevivientes, muy pocos, algunos que no se consigna en el diario que fueran ejecutados, sino que fueron trasladados a estructuras de inteligencia. Ahí se dice claramente a inteligencia de brigadas militares, al S2. Sin embargo, posteriormente, algunos de esos trasladados han aparecido sus cadáveres en antiguos destacamentos militares, por lo que se presume cuál fue el destino de todos ellos. Básicamente, eso es el diario, y se da en ese contexto. Recuerden ustedes que es el contexto de la guerra interna, el contexto de la contrainsurgencia y de la dictadura militar, y fundamentalmente esto me parece a mí que es clave, es el contexto de la aplicación del terrorismo de Estado.
Es decir, el Estado de Guatemala, el gobierno de Guatemala se convierte en el asesino de su propia población y la considera el enemigo interno. Eso es gravísimo y creo yo que es uno de los elementos, junto con la memoria y el respeto por las víctimas, que no se pueden olvidar, que no se deben olvidar, porque en los tiempos que estamos corriendo, muy fácilmente se puede derivar a situaciones, yo no digo iguales, pero sí análogas o similares, si no tenemos cuidado de tener claro qué es lo que pasó con las víctimas y con las políticas del Estado contra la gente. Gracias, Diego. Gracias, Fernando. Sí, ese de destacar algo que mencionabas. En el diario militar se consigna 183 víctimas. Sin embargo, la cantidad de desaparecidos sometidos a esos secuestros, a torturas y asesinatos es mucho mayor. Pero el diario tiene la gran virtud, digámosle de esta manera, de demostrar cómo el Estado perseguía y clasificaba y documentaba los secuestros, las torturas y los asesinatos, o en algunos muy contados casos la liberación de las personas, ¿no? Eso creo que es muy importante de destacar, ¿no? Así es. Bien, ahora pasemos con Macrina para ver cómo desde los familiares del diario de las víctimas que aparecen en el diario militar vieron el aparecimiento el 20 de mayo de 1999 de este documento que por primera vez dio información acerca del destino de las víctimas que ahí aparecen. Macrina, por favor. Sí, muchas gracias. Cabalmente, como decía el licenciado Fernández, el acto de la desaparición forzada es un acto muy, muy cruel, ¿verdad? Porque nos somete a todas las familias a una constante tortura, no solo a la persona que ya nos podemos imaginar, ¿verdad?, que ha sido detenida y está en situación de desaparición, sino que a familiares, amigos, a todos los que están alrededor, cercano de esas personas, nos someten a una gran tortura. ¿Y por qué digo esto? Porque los familiares, desde el momento de la desaparición, estamos en una constante zozobra. Y cada momento político de la historia, pues provoca resaltos y emocionalmente, frecuentemente, pues nos quebramos, ¿no? Porque finalmente ese era uno de los objetivos de la mal llamada doctrina de seguridad nacional, ¿verdad? Por ello es que cuando el 20 de mayo de 1999 aparece el diario militar, pues para nosotros fue, según testimonios de las familias, es como volver a vivir nuevamente del día de la desaparición, ¿verdad? Porque cuando empezamos a ver en los medios de comunicación y empezamos a ver fotografías, en el caso de nuestra familia, fue juntarnos inmediatamente y llorar, ¿verdad? Nos quebramos en ese momento y la gran sorpresa de ver que toda la información que se había denunciado, es decir, el lugar donde fue detenido y posteriormente desaparecido, en este caso mi hermano, el día y los horarios cabalmente aparecían, ¿verdad? Y también ver cómo en toda la información que había en la ficha, obviamente significaba el control, el seguimiento, las amenazas, ¿verdad?, que se habían sufrido hasta el día que sucedieron los hechos. Entonces, para nosotros esa fecha, pues por un lado es un golpe duro, ¿no? Porque
nos duele, ¿verdad?, tener información, pero por otro lado fue como una luz, y en determinados momentos hemos concluido también con las familias que era como tener un testamento, porque como bien sabemos, en Guatemala son más de 45,000 casos documentados, y para el caso de nosotros tener que nuestros familiares aparecieran en un listado de la muerte, 183, pues era como tener pues una punta, ¿verdad?, una luz por donde empezar nuevamente a buscar justicia. Gracias, Macrina. Ahora vamos a ir a un pequeño corte del programa y regresamos en unos momentos para seguir analizando el caso del diario militar. Ya volvemos. Bien, estamos de vuelta en el programa Encuentro con la Antropología, la Arqueología, la Historia de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala. En esta ocasión estamos conversando con el analista Fernando Girón y con la representante de los familiares de las víctimas que aparecen en el diario militar, Macrina Gudiel. Fernando, cuando se habla de que el diario militar es un documento falso, que fue lo que mencionó el ejército, se trató siempre y se sigue tratando de desprestigiar la autenticidad de ese diario. Sin embargo, hay otras pruebas, otros documentos provenientes del mismo ejército y también las exhumaciones que se han realizado. ¿Podrías comentarnos acerca de estas pruebas que demuestran que el Estado atentó contra la sociedad guatemalteca? Bueno, yo creo que la mención primaria que hizo el ejército y que sigue manteniendo, de que el diario militar es un documento falso, espurio o inventado, etcétera, muestra por sí sola esa postura, la catadura ética y moral y también profesional de esos militares. Es decir, no es sostenible lo que ellos dicen. Efectivamente, hay bastantes factores técnicos, y no es el momento y es muy largo de explicar, que sostienen que el diario militar es efectivamente un documento utilizado en un organismo de inteligencia. En este caso de la inteligencia militar, porque las víctimas eran oponentes a la dictadura militar y, como muy bien decís, algunos de ellos han aparecido de sus cadáveres en instalaciones militares. Entonces, sí, como decía un viejo profesor en la universidad, si el avecita San María tiene el pico plano y hace cuacuá, pues es un pato. Es decir, evidentemente el diario militar es un documento de inteligencia militar. ¿Qué tipo de documento sea? Ahí se entra a otra discusión, pero esa discusión ya no afecta el hecho de que sea un documento de inteligencia militar. Yo, hasta donde entiendo por la estructura del documento, me parece que es un documento informativo, una especie como de resumen de diario de sección que es previo al documento final, pues como un borrador, digamos. Porque es difícil que en un documento de inteligencia final aparezcan tachones o escrituras a mano, es decir, eso no sucede. Entonces es posible que este sea un documento previo al documento final, pero ya es la información que va a aparecer en ese documento. Da cuenta de una estructura de seguimiento a personas y estructuras para recoger información y para eliminarlas. Y además da cuenta del final de los eventos y del destino final de las personas capturadas. Entonces no creo yo que haya mayor duda para cualquier analista independiente y técnicamente apto para entender que ese es un documento de interpretar. Para mí en eso no hay duda posible.
Gracias. Macrina, esta conmoción prácticamente que sufrieron las familias lleva, por supuesto, en un momento de dolor, de cólera, de frustración, pero han pasado 22 años y ahora estamos hablando de rescate de memoria y estamos hablando de justicia, pero no solo de esa justicia de los tribunales, sino de una justicia que hable también de la transformación de este país. Es decir, no podemos nosotros seguir con un país de estas desigualdades, con esas exclusiones, con esa represión descarada o disimulada, porque no cabe duda que todos los actos oficiales, los discursos, estas conmemoraciones del Bicentenario, por ejemplo, tratan de ocultar una realidad que vive la población guatemalteca. Pero refiriéndonos a esa lucha de los familiares por el rescate de la memoria, por la reivindicación de la memoria de las víctimas del diario militar, ¿qué está haciendo los familiares para conmemorar estos 22 años y para mantener viva esa lucha? Bueno, desde el momento de la desaparición de nuestros familiares, nosotros empezamos a buscar justicia. Obviamente, esa justicia se nos fue negada, ¿verdad?, en este país. De esa cuenta es que en el año 2004, es decir, del año 83 al 2004, 20 años después de denegada la justicia, es que nosotros recurrimos a la Corte, ¿verdad? Y empezamos todo ese proceso de demanda de justicia, que pasa primero por conocer la verdad de los hechos. ¿Qué sucedió, verdad? ¿Quiénes fueron los hechores materiales y quiénes fueron los hechores intelectuales que provocaron, verdad? Y en ese proceso nosotros comprobamos pues que el Estado fue responsable de una serie de violaciones a los derechos humanos. Como les decía, desde el momento que se da la desaparición, los familiares no hemos cesado en estar buscando justicia. Actualmente en Guatemala seguimos teniendo un contexto muy adverso al tema de los derechos humanos. Es muy claro todo el tema de la cooptación del Estado, de la impunidad en que se está despilfarrando, en que se está robando todos los bienes del Estado. Y ahí es donde viene a la memoria todos nuestros familiares. Cuando hablamos del caso del diario militar, estamos hablando de 183 personas. Estamos hablando de 24 mujeres y de 159 hombres. Estamos hablando de personas del campo y de la ciudad. Estamos hablando de campesinos, estamos hablando de obreros, de estudiantes, de profesionales, pero por sobre todo estamos hablando de ciudadanos conscientes, de ciudadanas conscientes. Estamos hablando de sujetos sociales, algo que no es muy típico en Guatemala, ¿verdad? En Guatemala no tenemos una clase de historia que nos hable de la verdadera historia, de quiénes somos, cómo somos, que nos hable de la invasión de la que fuimos objeto hace más de 500 años. No, tenemos una educación donde se nos enseña una historia falsa, ¿verdad? Donde no tenemos una clase de ciudadanía, donde se nos diga qué es el Estado, sus responsabilidades y nuestros derechos, ¿verdad? Y por eso traigo a colación la memoria de grandes hombres y grandes mujeres que en ese momento estaban construidos como sujetos sociales, que en ese momento tenían muy claro que el Estado de Derecho, muy importante en una sociedad democrática como es la libertad de expresión, la libertad de organización, la libertad de locomoción, estaba completamente cerrada. En aquellos entonces
ay de aquella persona que estaba organizada en un movimiento religioso, como catequista, como pastorales sociales, como movimientos cooperativistas, como movimientos sindicales, como movimientos obreros de esa época, porque inmediatamente fueron señalados como comunistas, o como lo dice la doctrina, ¿verdad?, nacional, como enemigos internos, pero porque eran personas que normalmente, al no tener condiciones laborales y salariales, al no tener medios de comunicación, medios de infraestructura, como de salud, de educación, vivienda digna, pues era normal organizarse y demandar derechos del Estado, puesto que las obligaciones como ciudadanos ya lo estábamos dando, ya estábamos pagando nuestros impuestos. Pero la respuesta fue de agresión. Y traigo esto a colación porque actualmente se está hablando de la celebración de 200 años de independencias patrias. Y como decíamos en esos momentos, ¿patria para quién? Y cuando se va a la definición del concepto, patria se refiere a aquella que te da seguridad, que te da trabajo, que te da vivienda. ¿Y quién tiene eso en este país? Pero además no se nos está diciendo la verdad que fuimos invadidos hace más de 500 años, donde se nos robó algo elemental para el desarrollo humano como eran las tierras. Otro elemento fundamental que se nos robó fue la libertad, porque fuimos sometidos a esclavitud y se nos empezó a quitar la identidad. Eso no pasó en el 1821, que nos hayamos independizado. Se independizaron los criollos de los impuestos de la corona española, ¿verdad? Y hoy tenemos un estado donde han sido cooptados todos los espacios, donde hay robos descarados, donde los controles, los seguimientos, las amenazas, las criminalizaciones y los asesinatos están a la orden del día. Entonces, en estos momentos, pues, traemos a colación la memoria de nuestros familiares y nosotros seguimos firmes en pie de lucha. Gracias, Macrina. Y Fernando, Macrina ha mencionado el caso presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como han sido presentados otros innumerables casos de violaciones graves a los derechos humanos, de delitos contra la humanidad en nuestro país. ¿Cuál es el futuro que le ves a esto? Porque las sentencias en el caso del diario militar, por ejemplo, fueron dictadas en el 2012 y a estas alturas todavía no se ha cumplido con esa sentencia. Bueno, mira, ese es un problema complejo. El sistema interamericano es un sistema de Estado. Y al ser un sistema de Estados, el Estado de Guatemala participa como Estado dentro del sistema. El sistema sanciona jurídicamente a los Estados miembros. Pero una cosa es que lo sancione y otra cosa es que tenga la capacidad de hacer, de forzar la eficacia de esas sanciones. Eso queda en general casi librado a la ética, la voluntad política y la responsabilidad de las autoridades de los estados. No del gobierno que fue afectado por el fallo, porque el fallo no es contra un gobierno, es contra el Estado. Sin embargo, los gobiernos de Guatemala desde 1986 a la fecha son gobiernos que impone el poder económico, y el poder económico es cómplice directo o indirecto de las barbaridades que se cometieron aquí en la guerra. Por lo tanto, no hay en el Estado de Guatemala casi voluntad ninguna institucional, me refiero. Es probable que haya voluntades personales, pero no hay voluntades institucionales de cumplir con los fallos a los que de la justicia a la que él voluntariamente se sometió. Ese es un ejemplo deplorable, no el único. El único que a mí se me ocurre para decirte es el de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. La CICIG estuvo en Guatemala a pedido del Estado de Guatemala, no la impuso ninguno.
pero cuando empezó a demostrar qué era ese Estado y quiénes eran los beneficiarios de ese Estado, simplemente la liquidaron. Ese es el tipo de Estado al que nos enfrentamos, el tipo de Estado que tenemos, y como muy bien dice Macrina, el tipo de Estado que crearon los poderosos para imponérselos al resto de la población. En ese vivimos. Pues bueno, hemos llegado al final de nuestro tiempo de programación. Yo quiero agradecer mucho la participación de Fernando Girón Soto y de Macrina Gudiel, porque pues han complementado y nos han ampliado ese horizonte que nos planteaba ya la película que vimos en esta ocasión. Queremos seguir tocando estos temas porque la memoria es algo que reta la historia oficial, ¿no? Esa historia que se nos impone del Estado, pero que se transmite a través de la escuela y se reproduce en las familias, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que romper esos esquemas a través también de transformaciones en las ciencias sociales. Los archivos se han dedicado a compilar documentos oficiales, pero no compilan las historias familiares, no compilan las historias de los derechos humanos, de las violaciones, de esta guerra interna que sucede en el país. Así es que muchísimas gracias, Fernando, muchísimas gracias, Macrina, y muchas gracias a la audiencia que sigue nuestro programa Encuentro con la Historia, la Antropología y la Arqueología. Nos vemos en una próxima ocasión. Agradecemos, como siempre, la participación de Isis Requena y de la productora Gabriela Grijalva, quien en esta ocasión no nos acompaña, pero sí nos acompañó en el video. Así es que muchísimas gracias y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto. Hoy, a 22 años de la presentación del diario militar, los familiares aún siguen buscando los restos de las víctimas de desaparición forzada, por lo que es imperativo que la memoria nos lleve a no olvidar y a buscar la transformación de las estructuras del país. Gracias por acompañarnos y les esperamos en un nuevo programa de Encuentro con la Historia, la Antropología y la Arqueología. Hasta una próxima ocasión.